Hola queridos amigos, una vez más es un deleite poder estar delante de la palabra de Dios como cada día y poder examinar y mirar su palabra y encontrar a un Dios santo, un Dios también misericordioso, un Dios que demanda santidad y provee los medios para poder serlo, para poder ser santos. Estamos mirando en estos últimos días algunas instrucciones, algunas advertencias acerca de la pureza. Debemos mirar con mucho cuidado estos capítulos porque tienen mucho contexto particular para el pueblo de Israel, pero también nos permite ver enseñanzas muy profundas para nuestras vidas. En estos dos últimos días, el día de ayer y hoy, estamos mirando leyes específicamente para aquellas personas que contraían la enfermedad de la lepra. El día de ayer veíamos cómo era el sacerdote quien tomaba la tarea de parte de Dios de examinar y de declarar inmundo a aquellas personas que estaban lamentablemente contagiadas con esta enfermedad y tenían que ser expulsadas del campamento para evitar el contagio, para evitar también así, o mejor dicho, para evitar el contagio y para afirmar también la exigencia de la santidad y de la pureza, de ser un pueblo santo en toda su forma de entender. Esto era muy triste definitivamente para la familia, era muy triste para los habitantes del pueblo de Israel porque tenían que desligarse físicamente de aquel miembro de la familia que estaba con esta enfermedad. Y solamente Dios sabía cuándo esta persona iba a ser restaurada, ya que era una enfermedad que no tenía cura. Pero el capítulo 14 nos muestra que había gente que sí se purificaba, sí quedaba limpia, porque los procedimientos y las instrucciones que vamos a ver en el 14 justamente dan cuenta de lo que tenía que hacer una persona que su infección había sido sanada, ¿no? Había sido sanada. Entonces el capítulo 14 es una serie de procedimientos que nuevamente involucra a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que examinar, tenían que mirar, tenían que inspeccionar si la infección había sido sanada en el leproso mucho antes de que entre al campamento. El sacerdote, dice en los primeros versículos, tenía que salir, tenía que ir fuera del campamento, versículo 3. Y examinar ahí al paciente y nuevamente si la infección había sido sanada, entonces el sacerdote iba a mandar a tomar 2 avecillas vivas y una serie de cosas más que no entraremos a detallar. Yo te animo y espero que hayas podido leer este capítulo con detenimiento. Encontrarás muchos detalles en cuanto a esta actividad, muy tediosa por cierto, tanto para el sacerdote como también para la persona que iba a ser purificada. Pero este procedimiento o estos mandamientos para aquellos que estaban con lepra y habían sido sanados, era una evidencia pública, era un testimonio público, visual, para pregonar que justamente habían sido totalmente limpios. Esto es importante tenerlo en mente. Cuando alguien era sanado de la lepra, todo este procedimiento del capítulo 14 estaba estipulado para que sea una evidencia pública a través del sacerdote, a través de las ceremonias que tenía que hacer, de los sacrificios, a través también del tiempo que tenía que esperar fuera de su tienda. Ese es un tema muy interesante, que después de haber sido purificado, esta persona entraba al campamento, pero no entraba a su casa, sino que permanecía en la puerta de su tienda unos 7 días. Esto tiene un valor importante porque era justamente ahí donde esta persona daba testimonio en la puerta de su casa para hacer público que estaba totalmente sano. Bueno, y seguimos mirando entonces el capítulo 14 frente a esto, frente a las diferentes normativas que tomaban estas personas. Y quisiera llevarte también a mirar en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje donde vemos la gloria de Cristo Jesús manifestándose en un poder particular de sanidad. Jesús realizaba muchos milagros. Jesús, entre los milagros que él hacía, sanó a un leproso. Mateo capítulo 8, los primeros versículos del 1 al 4 nos van a dar cuenta de esto. Jesús estaba bajando por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían y de repente un leproso se le acerca y se arrodilla delante de él y le dice: si tú quieres, está especial llamado delante de Jesús, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio.
tengamos la mente de un judío que conocía todo este procedimiento del capítulo 13, del capítulo 14. Entonces, esta persona que vio a Jesús descender del monte, se acerca a él, se arrodilla y le dice: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Una expresión totalmente de fe en Jesucristo. Dice la palabra en el mismo versículo, antes de decirle algo, Jesús, versículo 3, extendió la mano y lo tocó. Este pasaje no solamente se menciona en Mateo, sino también en Marcos y en Lucas. Y en estos adicionales pasajes, los tres mencionan que Jesús extendió la mano y lo toca. Ahora traigamos la mente al Levítico y veamos lo imposible que era tocar a una persona con lepra. Jesús no le importa lo que la gente iba a decir. No le importa que aún su vida podría ser estigmatizada, podría ser señalada como alguien que ha tocado a un leproso. Porque Jesús, en lugar de ser contaminado, cuando Él toca, Él limpia. Jesús lo toca y dice: sí quiero, queda sano. Al instante dice la palabra que la lepra desapareció. La lepra desapareció. Es el toque de Dios, es la mano de Dios que no se siente afectada por nuestro pecado, porque Él lo que toca lo santifica, lo que toca lo purifica. Dios es bendito, quiera enseñarnos eso el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo tocó al leproso y lo limpió. Y eso está detalladamente especificado en los tres pasajes del libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y dice el versículo 4, otra parte también importante que debemos recordar. Le dice Jesús al leproso: no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, anda al sacerdote, presten atención, anda al sacerdote y que él te examine. Le está diciendo que cumpla lo que está en Levítico 14. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. La ley de Jehová en Levítico 14 estaba ahí para ser un testimonio público de que había quedado limpio. Y chicos, debemos recordar que la lepra era una de las enfermedades que no tenía cura. Y siempre el judío, cuando pensaba o cuando miraba que alguien había sido contagiado de lepra, era una maldición de Dios. Y asimismo, cuando alguien era limpiado de la lepra, era una intervención de Dios, un milagro de Dios por su sanidad. Ahora mira la mente del judío, piensa en la mente del judío al ver a Jesús tocando y dejando limpio a este leproso. El judío explotaba su mente al pensar que Dios es el único que puede sanar a un leproso. Entonces, ¿quién es este hombre? ¿Es Dios? Claro que sí, Jesucristo es nuestro Dios. El Señor nos ayude a comprender su palabra y encontrar la armonía en toda la Escritura y ver cómo nos muestra Cristo. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu obra redentora, porque a través de las Escrituras, de las páginas de la Biblia, tú te glorificas, tú muestras tu poder. Señor, tu toque, tu abrazo, tu cercanía, nuestra inmundicia no te afecta. Tú afectas nuestra inmundicia y la sacas y nos dejas limpios. Señor, estamos delante de ti pidiéndote, oh Dios, que limpies nuestra lepra espiritual, por así decirlo, que limpies nuestras vidas, que sanes, purifiques nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.